Ahora, vamos a pedir también el siguiente gráfico y eso nos va a permitir analizar otro elemento que ustedes mencionaban, que es la probabilidad de cambio del voto, o sea, la volatilidad. Aquí tenemos, por ejemplo, muy probable 10%, algo probable del cambio del voto 11%, poco probable 16%, nada probable 59% y no responde 4%. Esto conforman el 100%. Ahí podríamos ver, bueno, entre poco probable y nada probable está la gran mayoría, pero hay también, si lo vemos del otro lado, un 21% que diría sí se puede cambiar, y esto también significaría cambios a la hora final. Cuando se cruza esta tabla por la intención de voto, como decía antes, las personas que están muy probables de votar por doña Laura, que era la más, tienen menos probabilidad de cambiar. Ella es la que tiene. Y los otros están igual a 80, más o menos 70, 80% de los que van a votar por los demás dicen que es muy poco probable o nada probable que vayan a cambiar. Entonces, por ahora se parece que se mantiene esta tendencia, ¿verdad? Sí, los lauristas son más firmes, más en su leales. intención de voto. Los otros partidos y los otros candidatos, ahí hay una debilidad en el sentido que no retienen la afiliación partidaria. Son más volátiles. Son más volátiles, sí, y podrían cambiar. Y ahí volvemos, bueno, estamos hablando de esas dos probabilidades, porque un 21% también es significativo, y por el otro lado, estamos hablando de un 70% y también. Claro, pero ese es el promedio del 21%. Por ejemplo, en el caso de Laura Chinchilla, el porcentaje es del 13%. Son 7 puntos menos. Ahora, con respecto a las mismas encuestas y viendo un poco el histórico, ¿verdad? Ajá. Y usted, con tantos años, uno recuerda las elecciones 1998, donde se terminó un 47% del Partido Unidad, un 44,6% del Partido Liberación Nacional, pero en ese momento se hablaba y hablaron las encuestas de una diferencia mayor, ¿verdad? Luego vemos elecciones del 2006, Liberación con un 40,9% y el PAC con un 39,8%, es decir, menos del 1% cuando se hablaba de una diferencia mayor. Y si seguimos, está también el sí o no al TLC, ¿verdad? Que incluso una semana antes se hablaba de un triunfo del no, para eso pregunto, Olda, del triunfo del no. Y ¿qué pasó al final? Todo lo contrario, ¿verdad? Porque esas son también las preguntas que se hace al final la gente. Sí. No, mire, lo que pasa es que entre el momento de la encuesta, y usted utilizó la palabra fotografía, no película. Las encuestas no son una película donde todo son capítulos. No, ahí está, hay una fotografía. Y ahí entonces, aquí vienen las elecciones. Hay una serie de acontecimientos entre elecciones y fotografía. Es decir, por ejemplo, en el TLC, ¿qué ocurrió entre esa última encuesta, que no fue Sid Gallup, hay que decirlo? Nosotros dijimos que iba a ganar el sí por un 4%. Pero esa encuesta que usted cita, ¿qué ocurrió? Ocurre algo muy interesante. Vienen 2 senadores norteamericanos a Costa Rica que se pronuncian en una dirección. Interviene la Casa Blanca y hace un manifiesto específico sobre el asunto. Es decir, hay elementos, esos elementos de los que hablábamos. Y interviene un comentarista de CNN. Entonces, usted tiene que entre la última encuesta que decía eso y las elecciones y el referéndum, ocurren 3 acontecimientos mediáticos importantísimos. Y entonces esto nos dice que los partidos políticos tienen que estar alerta, porque cualquier cosa puede suceder. El Tribunal Supremo de Elecciones también tiene que estar total de alerta. Ya cambiaron los momentos en que la población se mantenía porque el papá, porque el pueblo, porque mis amigos, ya eso cambió. Y ahora las personas votan más, a veces racionalmente o a veces emotivo, pero no es algo que yo nazco siendo de oposición a liberación o liberacionista, ya eso cambia. No nace marcado. No nace marcado, y se pueden cambiar las marcas. Incluso que siempre se habla del día de las elecciones, la movilización, o sea, la movilización que hagan los partidos políticos, que puede ser clave, pero si hablamos también de otro costarricense, ¿quién quita, por así decirlo, como lo dice nuestro pueblo, sí, que a la hora de las horas unos trabajen para otros? Eso es posible.
hablando usted de esas características hoy en día del votante, del elector, que es diferente. Muy difícil. Que ya yo esté con una posición definida y que la persona... O que el costarricense no diga claramente a la hora de... Pues están los márgenes de error para eso, ¿verdad? Pero usted tiene razón, es decir, últimamente han cambiado las encuestas, ha habido cambios y mucho se puede ver a que no hay tiempo para ir midiendo o publicarlas, porque tenga que seguridad que los partidos que han estado midiendo sí tienen esos conocimientos. Es que la organización es clave, pero es decir, no es algo automático, no es de que yo tenga una organización para sacar a mi gente a votar y que entonces yo lo llevo, no, también es el entusiasmo. Es decir, no es solo la organización, sino el entusiasmo que yo genere el día de las elecciones para que la gente vaya a votar. Yo he empezado a ver un fenómeno... Para terminar de convencer. Sí, no hay entusiasmo ahora. Pero he empezado a ver un fenómeno interesante. Yo desde hace unas 3 o 4 campañas no veía que la gente embanderara casas. Están embanderando casas. Ayer, por ejemplo, pasé por Barrio Luján y está embanderado. De verdad. Liberación está embanderando. ¿Usted no ve? No, por donde. No, yo no he visto. Incluso nosotros preguntamos y no hay entusiasmo. Yo estuve ha estado saliendo fuera de San José y no veo entusiasmo, no veo banderas, no veo gente. Uno pregunta y dice, sí, es que no sé, es que estás tan aburrido, uno no sabe qué hacer. Entonces, más bien estamos viendo un abstencionismo en las encuestas muy bajo relativo a lo que uno hubiera creído de la pasada campaña y de lo que está pasando ahora, ¿verdad? El abstencionismo está en 30 en la encuesta de ustedes, ¿verdad? Sí. Que es más o menos el histórico de las últimas 3 elecciones, ¿verdad? Vamos finalmente a hacer mención de las reglas del Código Electoral justamente con respecto a las encuestas para ver cuál es el terreno que se pisa en ese campo. Dice el artículo 136, 138, no se podrá difundir ningún tipo de propaganda electoral, ni se podrá publicar parcial o totalmente el resultado de encuestas o sondeos de opinión del 4 al 7 de febrero. Esto significa de jueves a domingo, pero semanas atrás sí se pueden hacer las investigaciones, o por lo menos una semana antes, para tener durante la semana anterior, sí tener algunos se podrían publicar en encuesta el 5, perdón, el 3. El 3. El 3. Sin ningún problema. Antes se publicaba más el 3. Ahora ya es que se han estado dejando antes. Sí, se puede publicar. El asunto es quién las va a publicar y quién las paga también para que las haga. Y también ha habido un reclamo por parte de las encuestadoras, incluso cuando se les dice ¿por qué esos cambios? Y volvemos al tema de la radiografía y volvemos también porque nos los han mencionado, que no se permite hacerlo más cerca. En realidad, si se hace más cerca, es una radiografía también de un momento. Y ya, Nani, volvemos a lo mismo. Es el voto. La gente puede cambiar, es difícil que cambie, pero no puede tampoco hacer una variación que se mande una encuesta 5 días antes o 3 días antes, porque la radiografía es siempre de antes de la elección, por lo menos 5 o 6 días antes de la elección tiene una encuesta, ¿verdad? Porque la ha tenido que hacer y todo el proceso. Entonces... Constantino. No, si es que... no hay nada... Hay que entender que es una herramienta de investigación social que sirve para predecir algunas cosas, no todas, y que la voluntad humana y la libertad humana son infinitas. Y que lo entienda el electorado. Y también. Que no entran dentro de una rígida determinación estadística, y la gente a veces cambia. Cambia, y el ser humano es el que más cambia, ¿verdad? Y en votaciones ya se está dando cuenta, y no es solo en Costa Rica, sino en todos los países, que el haber estudiado una encuesta hace 30 años, cuando las hicimos, es totalmente diferente ahora. Cambia. Y a veces incluso han tenido que cambiar la forma de encuestar. La forma de encuestar, la metodología, los números, e incluso tenemos, gracias a Dios que aquí no, pero en otros países estamos contra un tribunal o unas elecciones no muy honestas. El caso de Honduras, que el presidente salió diciendo, bueno, mire, yo gané con fraude. Entonces ya entran una serie de factores que aquí nos están viendo y no se van a ver, pero... Bien, hora de irnos. Muchísimas gracias. Gracias a los dos por habernos acompañado. Gracias. Y seguiremos esperando los números, porque como decíamos, se crean o no se crean, siempre en esos números siempre mueven el escenario, generan críticas y tal vez le ponen un poquito de condimento a las elecciones también. Y ojalá que publiquen el 3. Bien, muchísimas gracias a ustedes también por su compañía, y recuerde que siempre los esperamos. Mañana a la misma hora estará con ustedes Evelyn Fachler.